minutos, 7:49. Saludamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña en los estudios la legisladora de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín, integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo está, asambleísta Espín? Buenos días, qué gusto tenerla acá, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted ha presentado un pedido para que se analice al interior de la Asamblea Nacional el contenido de los chats del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, como bancada han presentado en la Fiscalía, me imagino, la noticia criminis para que la Fiscalía comience una investigación sobre todo lo que se dice allí, de acuerdo a lo que se ha revelado a través del medio digital La Posta y de todo lo que otras personas también han podido encontrar a través de la difusión de esos chats. Ahí se podrían configurar varios delitos. ¿Por qué cree usted que la Asamblea se debe involucrar y se debe analizar este caso? Bueno, primero un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Presencial, creo que es la primera vez que estoy en este set. Siempre es un gusto estar en Radio Pichincha. Un saludo para todos los que nos ven. Pasamos momentos muy duros, momentos de apagones de 10, de 15 horas, pérdida de empleo, migración, dolor, muerte, no para el tema de la inseguridad. Mientras tanto, un gobierno que nos miente, ¿no? Y segundo, bueno, la revelación de los chats del teléfono del señor Fernando Villavicencio, que fue polémico desde el primer momento, desde el momento en que es asesinado el señor Fernando Villavicencio, y se comienza a decir que el teléfono se lanzó al Machángara, recuerden ustedes, eso dijo al río Tomebamba. Al río Tomebamba, sí, gracias por la aclaración. Entonces, pero que se lo había lanzado al río, y resulta que era mentira, y eso lo dijo un familiar cercano del exasambleísta y candidato Villavicencio. Entonces siempre fue un misterio lo que ocurrió con el teléfono. Entonces ahora entendemos por qué ha sido un misterio y querían ocultarlo. Luego que se lo habían entregado al FBI, parece que no se lo entregaron al FBI, no se sabe bien qué pasó con ese teléfono, y resulta que en medio de eso, de querer encubrir, tanto así que un amigo cercano, colaborador cercano, el señor Villavicencio, el señor Zurita, dice que no hay que pedir el teléfono porque el teléfono no es esencial para saber quién asesinó al señor Villavicencio, que es algo tirado de los cabellos, porque podría ser que allí recibió amenazas. Entonces todo este misterio alrededor del teléfono de Villavicencio hace además que el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, quiera saber qué es lo que había allí. Entonces, cuando hay esta revelación de La Posta, realmente creo yo que hay una conmoción nacional. No, la ciudadanía se sorprende de lo que se descubre allí, que es un concierto de autoridades, de periodistas, de gente que buscaban allí, y se configuran, también hay que decirlo, si esto se demuestra, y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía, que se demuestre y se investigue, se demuestra que habría aquí un cúmulo de delitos, de corrupción, no, un concierto de gente organizada para cometer delitos, varios delitos de lo que se ha investigado: tráfico de influencias, posible delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, fraude electoral, concusión, cohecho. Entonces, esto reviste una gravedad que no puede pasar como si nada hubiera pasado. Tiene que ser investigado en los campos en los que nosotros tenemos posibilidad de investigar. Uno es la Asamblea Nacional, por eso emití una carta pidiéndole a la señora presidenta de la Comisión de Fiscalización inmediatamente inicie un proceso de investigación. Y segundo, lo que tenía que haber hecho el señor Toainga, de oficio tendría que haberlo hecho él, ¿no? Por su propio fuero, el señor Toainga tenía que haber iniciado un proceso de investigación de lo descubierto, no solo de la filtración, porque me parece a mí grave, y lo siento como una burla hacia la ciudadanía, que solamente se investigue cómo se filtró, pero lo que está ahí adentro, el contenido no. El contenido, eso no se investigue, eso no pasa nada, ¿no? Aquí no ha pasado nada, no es así. Entonces nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos presentado el día jueves de la semana pasada una noticia criminis para presionar al señor Toainga, que es a quien le corresponde. Entendemos que la señora fiscal está con permiso. Además, ella no podría. Entonces entenderíamos que ya superó su permiso porque participó ayer en esta audiencia. Eso también se está manejando como un misterio, ¿no? Un día participa, otro día está con licencia. Eso también se maneja muy reservadamente, pero a quien le corresponde iniciar el proceso de investigación sería el señor Toainga, porque una de las principales actoras en el chat del señor Fernando Villavicencio es justamente la fiscal. Es decir, ella no podría abrir un proceso en contra de ella misma, le correspondería al subrogante, o sea, al señor Toainga. Entonces, es imposible que la legislatura haga como si no está viendo nada. Realmente lo descubierto en esos chats
que es muchísimo, tiene que ser investigado. Asambleísta, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto tenerle acá. A ver, ahí hay algunas cosas que amerita reflexionar, pensar y conversar, ¿no? Una es, digamos, parte del discurso de quienes formaban parte del círculo de Villavicencio y de algunos otros sectores de los medios de comunicación, quienes han dicho se ha violado la privacidad, la intimidad, Villavicencio está muerto, ya no puede defenderse, etcétera. Pero por otro lado, las conversaciones son con gente que está viva, ¿no? Y gente que de alguna forma debería responder sobre el contenido de esas conversaciones, los temas de los cuales se habla, porque además, digamos, no está solo en el medio asuntos relacionados con corrupción, cosas por el estilo, sino también fallos del sistema de justicia, ¿no? Cómo han manipulado el sistema judicial, entre otras cosas. Y el sistema político también, ¿no? La intromisión de autoridades de otras funciones del Estado en, por ejemplo, decisiones del legislativo, por poner un ejemplo. Pero, viendo que una de las personas involucradas en esos chats es la fiscal, ¿usted cree que en este país hay la mínima posibilidad de que en serio se haga un análisis técnico, objetivo, del contenido de esos chats y que se investigue todo lo que está dentro de ese teléfono? Y que además una cosa, yo no sé si son chats únicamente de WhatsApp, pero ¿qué pasa con los chats de Telegram? ¿Qué pasa con los chats de Signal? ¿Qué pasa con los correos electrónicos? O sea, ahí debe haber mucha más información que únicamente los chats de WhatsApp, que digamos es el sistema más común de comunicación que uno puede tener. Bueno, justamente por eso vemos como el teléfono de Villavicencio era como el secreto mejor guardado, ¿no? No se lo toca, está absolutamente en 7 llaves. Bueno, con esta filtración resulta que el pueblo ecuatoriano se enteró de cómo operaba el señor Villavicencio. Pero además, aquí hay algo importante. Muchos de los mencionados allí han corroborado que esas conversaciones fueron reales. El hecho de las denuncias del señor Zurita en contra de los señores de la Posta también nos dan a entender que es real, que se siente afectado, que lo que está allí es real. Entonces, lo que van narrando en estos chats va adquiriendo veracidad, y en ese sentido no podemos dejar de investigar este conjunto de personas, funcionarios, empresarios, que se confabulaban efectivamente para aparentemente cometer delitos y, como dice Alexis, para incidir en fallos judiciales. O sea, era como un triángulo, ¿verdad? Necesito que actives a todo el grupo de periodistas que trabajaba con el señor Villavicencio para que presionen para que se dé esta sentencia. Aquí es un conjunto de funcionarios públicos, pero también de empresarios y periodistas que estaban atrás de que fallos se lleven de una manera determinada. Entonces, efectivamente, hablamos de instituciones débiles, instituciones que están temblando porque hay un grupo de periodistas que te linchan si no sentencias de esa manera. Entonces, todo eso es muy grave, y eso también nos lleva a reflexionar de la necesidad de reformas al sistema de justicia que son urgentes, pero que se tendrá que dar ya paso en un nuevo gobierno. ¿Cómo garantizamos de que estas investigaciones avancen? Es complicado. No se puede decir que ya con que se abra una noticia criminis y con que empiece un proceso de investigación en la Fiscalía, pero de en aquí iba a otros salir casos algo. con una noticia criminis se han llevado procesos súper acelerados que han terminado en sentencias. Pero ¿no? por Uno supuesto, esperaría que tengan el mismo tratamiento. Justamente depende de quiénes sean los investigados, ¿no? Y eso lo conocemos, es decir, hay una justicia que siempre ha sido selectiva. En algunos casos va muy rápido y en algunos casos se demora una eternidad. Y eso también se ve, por ejemplo, en los chats del señor Villavicencio. Hay casos que hay que detener. Por ejemplo, el caso en contra del señor Moreno, el caso de Ina Paper. No, ese caso sí lo podemos aguantar, ¿verdad? Claro. En el caso del señor... ¿Se acuerda usted lo que dijo en alguna entrevista a Cristian Zurita sobre este asunto? No recuerdo. Yo recuerdo bien una entrevista. Creo que esa entrevista, de hecho, Zurita tuvo en esa época en Majestad con Fabricio y conmigo. Y él lo que dijo es que lo que pasa es que la Fiscalía no tiene tanto personal como para atender tantos casos de forma simultánea. Esa fue la respuesta. Ya, en el caso, por ejemplo, que involucre que ha sido sentenciado
un familiar cercano del presidente Lasso. En ese caso, ahí dice, o sea, lo que se ve en la narrativa, vamos a dejar de lado al presidente Lasso y me voy en contra del familiar que ha sido sentenciado en estos días, justamente en el caso Encuentro. No, también allí se revela que efectivamente ya el caso no iba a seguir como un tema de tráfico de drogas, sino iba simple y llanamente a utilizárselo como delincuencia organizada u otros tipos penales. Que es como finalmente se dio. Que es como finalmente se dio. Entonces, todo esto reviste de una gravedad, reviste de cómo en algunos casos sí había que darle celeridad a algunos casos, casos sobornos, por ejemplo, pero en otros sí había que aguantar. Entonces, todo esto se tiene que investigar y, por supuesto, aquí son las instituciones, las golpeadas y que en aras de la transparencia, el señor Toainga tiene que iniciar inmediatamente un proceso de investigación, acoger en la noticia criminis, no tiene otra salida, pero tiene que hacerlo inmediatamente, pero no puede dejarlo pues en el congelador, porque yo comparto la preocupación de Alexis, de que simple y llanamente sí, iniciamos el proceso de investigación y eso va al congelador. El pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, los abogados, quienes hacen opinión pública, las autoridades, no pueden no ver este caso. Es un caso muy grave, en otro país sería un escándalo. Aquí hemos visto que el tema ha tenido muy bajo perfil. Los grandes medios de comunicación no han sacado, solamente hablan de la filtración, pero no hablan del contenido, que es lo más grave, y eso es lo que nosotros queremos, que se investigue el contenido. ¿Usted qué opinión tiene con respecto de, usted, por el ejercicio mismo de la asamblea, tiene contacto casi a diario con periodistas, ¿no? Antes nos veíamos bastante seguido en el pleno de la asamblea. Tiene la oportunidad de conversar con los periodistas. No sé si en algún momento ha tenido esa oportunidad de hablar, de cuestionarles, de conversar. ¿Por qué mantienen esa suerte de blindaje mediático, que era un servicio que entiendo vendían, ¿no?, algunos medios y periodistas a políticos, empresarios y demás, ¿no?, para evitar hablar de estos temas? ¿Por qué? Por ejemplo, le cito un caso. Cuando se revela el testimonio de un sujeto procesado en estos casos Metástasis, me refiero a uno de apellido Lasso, Marcelo Lasso creo que era, que decía que había escuchado que alguna vez Norero chateó con alguien en su teléfono de nombre RC5 y que él intuía que era Rafael Correa. Todos los titulares de Ecoavisa, Teleamazonas, Primicias, del Universo, El Expreso, La Hora, decían Norero chateaba con Correa, sobre el testimonio de un delincuente procesado. Pero ahora, cuando tenemos los chats de Villavicencio que involucran a Raimundo y medio mundo, los medios de comunicación prefieren ver para otro lado. Sí, efectivamente, también es uno de los cuestionamientos que tiene que tener la prensa ecuatoriana, ¿no? De cómo han venido operando, de cómo ya incluso ya no solamente era prensa, y voy a poner con nombre y apellido, por ejemplo el caso del señor Najas, ¿no?, que llegó en su momento. Yo tengo una denuncia en contra del señor Najas por que él, recuerde usted, cuando se llevaba el juicio político el señor Guillermo Lasso, habló de unas mujeres del maletín y puso a Sofía Espín ahí. Yo dije, ya basta, o sea, basta de mentiras, y le pusimos un proceso penal. Pero el señor Najas ya no solo hacía de periodista, también de troll center y de editador de videos, inclusive videos que lesionan pues la moral de mujeres asambleístas, de compañeras asambleístas, y hemos visto cómo nuestra compañera Viviana Veloz ha puesto ya también una denuncia en contra de este señor que se dice periodista. Todo eso, los cimientos del periodismo en Ecuador deberían ser profundamente analizados y revisados desde cero. Lo que está diciendo Alexis, algunos procesos inmediatamente, algunos chismes, ¿no?, a nivel de chisme, son titulares, ¿no? Dice RC5, entonces se refiere a Rafael Correa Delgado y quiere decir que Norero conversaba con el expresidente Rafael Correa. Pero este caso gravísimo, como decía yo, que se ha aceptado prácticamente de muchos de los mencionados allí, de que son veraces las conversaciones que tuvieron, resulta que eso sí tenemos que ocultar. Eso sí, no tenemos que decir. Aquí, tanto el periodismo ecuatoriano tiene que ser revisado, consultado, analizado en la academia, los estudiantes tienen que analizarlo, los estudiantes de periodismo, los estudiantes de leyes, tienen que analizar este caso. Por eso es que no puede quedar oculto y por eso también lo tenemos que debatir en la Asamblea Nacional. Y hay otros casos en donde no nos interesa comunicar, eso no nos interesa comunicar, y simple y llanamente hay un silencio sepulcral. Y por eso también es importante estos espacios, y por eso también nosotros vamos a insistir que este proceso de denuncia de la bancada de la Revolución Ciudadana, que no era necesario, repito, el señor Toainga podría haberlo hecho por su propio fuero,
no lo hizo, en todo caso nosotros lo hemos hecho, vamos a exigir que siga adelante y que se hagan todas las pericias que se tenga que hacer para determinar autores, cómplices, encubridores, porque como dice Alexis, el señor Villavicencio está fallecido, pero todo el resto de personas mencionadas allí están vivas, así que pueden ser llamadas a declarar los señores, empezando por supuesto por los señores de la posta, para que narren todo lo que han encontrado y que no haya excusa desde la Fiscalía de que esto no investigó. Asambleísta, ya en otros temas, estamos viviendo una crisis eléctrica de proporciones. La crisis eléctrica, al parecer, no encuentra una salida en el plazo inmediato, a pesar de todos los anuncios que han hecho las autoridades. El presidente de la República ofreció que para el mes de diciembre, es decir, ya la próxima semana, vamos a tener una vida normal y se van a terminar los apagones. No obstante, la generación adquirida por el gobierno tiene ciertos retrasos. Se está avanzando el tema de una hidroeléctrica Toachipilatón, pero el clima tampoco es que ayuda. Aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los expertos, ese ofrecimiento del presidente de la República no se va a cumplir. Mientras tanto, siguen las pérdidas, se acumulan las incomodidades, se acumula el drama que vivimos los ciudadanos por no tener energía eléctrica. Como asamblea, como comisión de fiscalización, van a pedir la comparecencia a las autoridades del sector, a que les expliquen cómo avanza este proceso para enfrentar la crisis. Pero por supuesto que sí, ya este sería como un tercer proceso de investigación que iniciamos con respecto al tema del manejo del sector eléctrico. Nosotros desde el gobierno de Guillermo Lasso venimos investigando y venimos denunciando que el parque térmico está destruido y que no están haciendo nada para ponerlo a punto justamente para el estiaje. Y aquí es importante alguno de los puntos que usted ha tocado, estimada Licenia, que es que el presidente se ha comprometido en que diciembre no hayan apagones. Si eso ocurre, yo quiero decirle al pueblo ecuatoriano, desde Radio Pichincha, será porque llueve, no porque él haya hecho algo. Será porque hay lluvia, será porque en la zona oriental del complejo Pauta Integral llovió, nada más. Lo que hasta el momento ha hecho el señor Noboa es apenas traer una barcaza de 100 megavatios, que es una energía cara y contaminante, y todos los otros planes que tenía para traer todavía no llegan. Y es importante, ya les voy a comentar algo sobre justamente el juicio político de la señora Andrea Robo. Tenían planificado la actual ministra y el ministro anterior, el señor Luque, un bloque de 241 megavatios para traer. Esos 200 megavatios, los primeros 50 megavatios tenían que estar instalados en la central Quevedo el 5 de noviembre. No llegaron. Luego, hasta fin de mes, tenían que estar listos los otros 100 en la central en Guayaquil, en el Salitral. Tampoco llegan. Luego tenían que entrar unos 91 megavatios en Esmeraldas, tampoco llegan. Entonces, esos 241 megavatios que tenían que venir a ayudar a la crisis no van a llegar en diciembre, porque para instalarse se toman 2 a 3 meses como mínimo. Entonces, no es por la gestión del señor Noboa ni de sus ministros, dicho sea de paso, ninguno experto en el sector eléctrico. Y eso hay que decirlo, porque él va a decir, es que llovió y es que yo solucioné el problema. Señor Noboa, no le mienta al pueblo ecuatoriano. No es cierto. Ni las leyes que ha dicho que iban a solucionar el problema, no nos olvidemos de la ley No Más Apagones, que dijo que con eso, así se llamaba, No Más Apagones, y mintió. Y siempre, yo creo que hasta en este mismo medio de comunicación, lo dije con claridad, esa ley no va a solucionar el problema. ¿Cómo hacemos para solucionar el problema? Primero, arregla el parque térmico que dejó la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana no solo hizo hidroeléctricas, la Revolución Ciudadana también hace térmicas importantes. Tenemos Esmeraldas 2, Givino 2, una central Huangopolo aquí, en Pichincha, varias centrales térmicas. Pero asambleísta, la central Quevedo 2 son hace algunos días, y este es un dato que valga la oportunidad para pedirles a los colegas de Lupa Media que lo incluyan en sus verificaciones. Hace algunos días, en uno de los productos que sube el presidente Noboa a sus redes sociales, no me acuerdo si fue en un discurso en Esmeraldas, él mencionó que ha invertido solo en el parque termoeléctrico $700 millones. ¿Usted lo escuchó? Sí. ¿Cómo? O sea, si para mantener ese parque termoeléctrico, según expertos a los que hemos consultado, nos dicen con 80 millones bastaba, y el hombre dice que ha invertido 700 millones, o sea, con 700 millones yo construyo la mitad de Coca-Cola Sinclair. A ver, en esos 700 millones seguramente está
los anticipos que se ha dado a estas dos empresas que tenían que tener el primer bloque de 241 megavatios. Porque estas empresas que todavía no tienen los generadores aquí en Ecuador, resulta que se les dio el 60 y el 70% de anticipos. Esto es gravísimo. Y ya no solamente hay legisladores que han denunciado estos hechos de corrupción, sino hasta la Comisión de Corrupción, de Anticorrupción los ha denunciado, de que algo está mal en este proceso, pues. ¿Cómo es posible que los generadores no toquen tierra ecuatoriana y ya se les haya dado más del 70% en anticipos? Entonces, esto es muy, muy grave lo que está pasando, y aquí yo quiero vincularlo con el proceso de juicio político a la señora Andrea Robo. El gobierno nacional está muy contento de que se censure a la señora Andrea Robo utilizándola como un chivo expiatorio. ¿Qué es lo que provocó cuando votan a la señora Robo con un proceso además penal que le pusieron por sabotaje y por traición a la patria? ¿Qué es lo que provocaron cuando en abril la despiden a ella? Lo que provocan es que no contraten este primer bloque de energía a tiempo. Se demoran y miren dónde terminan esta contratación. En manos de empresas que nadie conoce, que van los medios a investigar y resulta que ahí no hay ninguna empresa, sino son un edificio de departamentos. Aparentemente son empresas fantasmas. Y aquí es algo interesante. Por ejemplo, ¿dónde está la Fiscalía en este momento? ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué está haciendo la Contraloría? Nada. Con el cuento de la emergencia, se sacaron del paso a la señora Andrea Robo, la despidieron, ¿verdad? En abril la despidieron, cuando ella solicitaba racionamientos, porque viene un proceso muy duro de sequía en ese momento. Pero Noboa quería ganar la consulta. Entonces la consulta era el 21 de abril, aquí tengo la fecha. La despiden una semana antes porque la señora decía, entremos a racionamientos ya, porque se me consumen los embalses y necesito guardar ese embalse. Ahora lo comprendemos mucho mejor, el embalse del Paute Integral, y ellos dijeron que vamos a ir a racionamientos. Aquí la voto, y además digo que ella es la culpable, que se llevó el agua de Mazar. Porque acuérdense que presentaron junto a Robo una denuncia contra 22 funcionarios. No sé cuántos más, incluyendo algunos que son correístas. Entonces el correísmo era el que estaba saboteando el sistema eléctrico. Si el presidente Correa desde Bélgica se llevó el agua de los embalses de Mazar y Amaluza. O que abrieron las compuertas, como decía un exsecretario de Comunicación. Ese nivel tuvimos para que el señor Noboa pueda ganar la consulta. Así ha sido manejado el sector eléctrico. La sacaron a la señora Robo del camino, retrasaron la contratación de este primer bloque de energía, y luego lo contratan con estas empresas oscuras. ¿Qué hay atrás de todo esto? Atrás de esto hay corrupción, porque el sector eléctrico sigue siendo manejado por los mismos funcionarios que estuvieron en el gobierno del señor Guillermo Lasso, y nosotros no vamos a dejar pasar estos actos de corrupción. Insistiremos en las denuncias presentadas, ya lo hizo mi compañero Leonín Barreto, a la Fiscalía General del Estado, que parece que una vez más está mirando para otro lado. Ahora, yo quería aquí darles un dato importante. El señor Noboa trajo efectivamente la barcaza 100 megavatios. Está atrás de una contratación de 241 megavatios. Pero en este momento, ¿cuál es el déficit? El déficit, ya con la ayuda de Colombia, de 420 megavatios, el déficit es de aproximadamente 1.600 megavatios. Por eso es que los expertos dicen que inclusive si llueve, no es posible irnos a cero en el nivel de racionamiento. Pero una vez más le digo al pueblo ecuatoriano, si es que nos disminuyen los racionamientos, no es por ninguna gestión del señor Noboa, sino es simple y llanamente porque llovió en la zona del Paute y eso provoca que puedan disminuir las horas de apagones. No es por su gestión. La gestión en el sector eléctrico es deplorable. Esa es la realidad. Asambleísta, hace algunos días la Asamblea Nacional aprobó esta ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo. Una iniciativa del bloque de la Revolución Ciudadana encabezado por la legisladora y ahora actual presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Y ayer el presidente de la República, en un evento ante cientos de estudiantes en esa localidad, dijo que la vieja política no estaba de acuerdo con la creación de ese centro de educación superior, que todavía está en pues, una ley aprobada, tiene que construirse y tiene que habilitarse, y para eso pasarán, pues, me imagino que algunos meses o años. Pero ayer él hacía creer a esos jóvenes que la Revolución Ciudadana, no lo dijo directamente, estaba en contra de ese proyecto y que la iniciativa era absoluta y exclusivamente del gobernante.
¿Qué decir frente a eso? Porque no hay al menos la humildad, digo yo, de reconocer que la Asamblea en su mayoría aprobó esa iniciativa legislativa, la aprobó con sus votos, con amplia votación, y sería pues una iniciativa del Ejecutivo y de la Asamblea, porque tanto la Asamblea aprobó como el Ejecutivo ratificó. ¿Qué decir frente a esa actitud que tenía el presidente de la República en el tema específico de esta ley para la creación de la Universidad de Santo Domingo? Bueno, primero una mención a esta frase que utiliza el presidente Noboa siempre, ¿no? La vieja política. Pero resulta que la vieja política, si usted ve las políticas que implementa el presidente Noboa, terminan siendo ellos. Son ellos los que están imponiéndole al pueblo ecuatoriano estas viejas políticas, ¿no? ¿Y cuáles son estas viejas políticas? Ese modelo neoliberal de recorte del presupuesto del Estado, en donde dice que se ha gastado 700 millones de dólares, pero no aparecen por ningún lado, en donde dice que invierte en carreteras, pero no aparece por ningún lado. Y aquí hay que preguntarle al señor Noboa, oiga, antes de pelearse, ¿quién inicia la Universidad de Santo Domingo? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está la plata? ¿Por qué no lo hizo desde el primer día y sigue peleando quién inició el proyecto de la universidad cuando ya tiene un año de gestión? ¿Por qué no puso los recursos el día 1 de su gestión? Lo mismo que tuvo que haber hecho en el campo eléctrico. Desde el día 1, él tenía que haber contratado nueva generación, como poner a punto las termoeléctricas del país. Él sabía el problema. No nos olvidemos que cuando hubo el debate, el señor Noboa se pintó como un experto eléctrico. Dijo que el problema no era de generación, sino de transmisión. Resulta que ahora todo el pueblo ecuatoriano lo tiene muy claro, el problema siempre fue de generación, porque no tenían listo el parque térmico para cuando llegue el estiaje y no tenían más megavatios que poner. Porque además Moreno, Lazo anteriormente pararon toda la ejecución del Plan Maestro de Electricidad que estaba previsto hasta el 2030 y porque creemos que el país se inauguró en 2007 y el país terminó en 2017 y que después del 2017 no iba a incrementar la población, no iba a aumentar la demanda, etcétera, ¿no? Y ahora, es importante mencionar esto, y ahora seguramente dicen que ya está casi listo Toachi Pilatón, cuando la Revolución Ciudadana dejó en un 92% entregado el proyecto Toachi Pilatón, y en 8 años no pudieron cumplir ese 8%. Ayer la ministra de Energía sobre ese tema, asambleísta Espín, dijo que desde el 2012 Toachi Pilatón había quedado abandonada por el gobierno de la época, y desde ahí, pues hasta que vino el presidente Noboa, y valientemente retomó el proceso de esta obra. Es como muchas de las cosas que dicen los ministros, mentira de la señora ministra. Nosotros dejamos en un 92% avanzado Toachi Pilatón y ahora dirá yo lo concluí. Oiga, usted concluyó el 8%, esa es la verdad. Sin embargo, tampoco es que entran los 204 megavatios que aporta Toachi Pilatón inmediatamente. Van a entrar por fases. Entonces van a entrar 50, 50, 50 hasta completar. Entonces es importante decir estas cosas porque luego simple y llanamente se repiten mentiras. Decía yo, el señor Noboa utiliza mucho esto del el viejo país. Oiga, él nos ha enviado a la prehistoria, pues, otra vez con los niños nuestros haciendo deberes con velas y con estos focos LED, ¿no? ¿Verdad? Estos focos solares, recargables. Así estamos ahora. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y los que no tienen solo velas. O sea, él no solamente nos ha vuelto al pasado, sino a la prehistoria. Ese es el gobierno de Noboa, el gobierno de los apagones. Y sobre la Universidad de Santo Domingo, hay que decir que esta no es una lucha de nuestros compañeros de Santo Domingo, apoyados por la bancada de la Revolución Ciudadana de este año. Nosotros estamos peleando por la Universidad de Santo Domingo desde el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Qué dijo el señor Noboa cuando era presidente de la Comisión de Desarrollo en el gobierno de Guillermo Lazo? ¿Qué dijo? Nada. Ahí no se acordaba de la Universidad de Santo Domingo. Ahora quiere apropiarse de algo pues que quizás ha ayudado un poco, pero que no es él el que ha estado atrás permanentemente de esta universidad. Y aquí recalcar, porque también se ha dicho mucho de que la Revolución Ciudadana no quería una universidad para Santo Domingo, absolutamente falso. La propuesta de la Revolución Ciudadana era que una de las universidades más prestigiosas del país, la Escuela Superior Politécnica del Ejército, abra un campus allá, una extensión de la ESPE,
y esa universidad y esa extensión luego se podía convertir en una nueva universidad. Entonces era la importancia de poner los recursos. Moreno, con su modelo neoliberal de recortar y achicar el tamaño del Estado, no le da recursos a Santo Domingo para su universidad. Lazo tampoco le da recursos para esa universidad, y Noboa hasta el momento tampoco, ¿no? Se pelea por un papel, pero lo que lo tiene que tiene que hacer es dar 35 el recurso. millones, dijo. Bueno, pero que los entregue, pues, que los entregue, porque esto es así, ¿no? Son cifras alegres. 700 millones invertido en electricidad, ¿dónde están? ¿Dónde están? Sí, el parque térmico, en la última revisión que hicimos, al menos 500 megavatios seguían indisponibles. ¿Por qué es fundamental el parque térmico? Porque sabemos que llega el estiaje en la zona oriental, no vamos a tener disponibles las hidroeléctricas y entra nuestro parque térmico a estar disponible. Ellos lo dejaron destruir, cuando digo ellos me refiero a estos tres gobiernos nefastos, Moreno, Lazo y Noboa, y por eso tenemos esta cantidad de racionamientos, esta cantidad de apagones que todos queremos que por supuesto en diciembre llueva y que disminuyan, pero no será por la gestión de Noboa, será simple y llanamente porque llovió en la vertiente oriental del país. Asambleísta, otro tema y que tiene que ver también con el trabajo que hace la comisión a la que usted se pertenece, que es la de fiscalización, tiene que ver con un proceso de control político en contra del consejero de Participación Ciudadana Guarderas, Juan Guarderas creo que es el nombre, ese mismo. El hombre ha respondido, ¿no? Y ha dicho, bueno, sabemos por qué se le va a llevar a un proceso de fiscalización, entre otras cosas por haber falsificado documentos, pero él ha dicho que emisarios del correísmo han pretendido comunicarse con él para tratar de parar su juicio político y negociar, porque él, que está llevando también un proceso paralelo en contra de la vicepresidenta Abad, sabe, no sé cómo sabrá, de que, y este es un tema que se ha comentado mucho, que lo ha hablado Abad en varios medios de comunicación, incluido de que va a beneficiarle en su supuesta transición en la presidencia cuando vaya a campaña Noboa, la señora Abad, con un indulto a Jorge Glass y a otros correístas procesados por la justicia. ¿Quién es el emisario del correísmo? El correísmo alguna vez intentó hablar con Guarderas. Guarderas, como ya es costumbre en la política de este país, está mintiendo. Como le respondió el secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, del Movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, lo que le ha pedido es que dé nombres. De nombres, señor Guarderas. Pero yo le diría algo más. No, un juicio político uno se defiende en la Comisión de Fiscalización. Ellos son los que repiten el que nada debe, nada teme. Entonces, venga a la Comisión de Fiscalización y responda. Y diga aquí todo lo que tiene que decir. Nosotros avanzamos en el proceso de juicio político porque la ley es muy clara. Cuando cumplen ciertos parámetros, la comisión no puede archivar, tiene que continuar. Entonces, cumplía, había proponente, había el número de firmas, estaba la motivación, las pruebas de cargo, estaban todos los elementos para que el proceso continúe, y eso es lo que hemos hecho. Era imposible que ese proceso se archive o se suspenda, como en el caso de, por ejemplo, el juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el juicio político continúa. Lo que corresponde, en vez de estar haciendo medios de comunicación y diciendo cualquier cosa, es que no evada su responsabilidad y acuda a la Comisión de Fiscalización y ahí responda, ahí presente sus pruebas de descargo y ahí diga pues quién de la Revolución Ciudadana se ha contactado con él, no sé para qué historias y narrativas que está inventando para defenderse. Me molesta a mí mucho esto, querido Alexis, porque es como el tercer funcionario que se niega a cumplir la ley. Justamente por eso la ley plantea los juicios políticos. Digo el tercer funcionario, la primera fue la señora fiscal, que buscó todas las maneras para evadir un proceso de juicio político. Con la complicidad en ese momento, por ejemplo, del presidente Kronfle, ¿no? Sí, hay que decirlo, ¿no? Porque acuérdese que ella sube el video y el presidente Kronfle segundos después sube también su video. Eso estaba previamente coordinado. Por supuesto, totalmente coordinado. Entonces, evadió hasta que logró archivar su proceso de juicio político de manera ilegal. Luego tenemos a la señora Mónica Palencia, que también intentó, utilizando la justicia, de que se reactiven juicios que estaban archivados para que no llegue el de ella o llegue ya cuando estábamos en otro proceso, quizás en otro legislativo. Ahora tenemos al señor también Juan Guarderas, que está haciendo muchos medios de comunicación intentando desviar el tema de las pruebas de cargo,
en vez de ir a la Comisión de Fiscalización. Señor Guarderas, no evite el proceso de juicio político, que es algo que está contemplado en la Constitución, porque todo funcionario público debe saber que tienen, que pueden ser fiscalizados. Es decir, nadie está por encima de la ley. Siempre tiene que haber un proceso de fiscalización encima y que tú sepas que te están observando en tu gestión. Entonces, deje de ir a todos los medios de comunicación y comparezca a la Comisión de Fiscalización y traiga a la Comisión de Fiscalización las pruebas de descargo. Y sobre esta narrativa tirada de los cabellos, lo que le ha pedido nuestro compañero Andrés Arauz, secretario ejecutivo del movimiento, es que presente nombres, y lo mismo le estamos diciendo nosotros, presente nombres, pero eso no significa que se pare el proceso de juicio político. El proceso de juicio político continúa, y es el pleno de la Comisión de Fiscalización en donde él tendrá que defenderse. El correísmo está hablando con Verónica Abad. A Verónica Abad ha dicho no, ya lo aclaró 1000 veces. Además, Correa ha dicho, él no quiere indulto de nadie. Pero acá, como es tan fácil repetir, y como aquí se gana muchos likes, retweets a partir de las narrativas asambleístas, pero darle la oportunidad para que ustedes mismos aclaren. Nosotros no hemos conversado, o si hemos conversado con Verónica Abad, ¿hay alguna conversación? Ella ha dicho, yo le voy a dar el indulto a Glass. De lo que yo conozco, nosotros no hemos conversado con Verónica Abad. Y también esto he dicho en muchos medios de comunicación en donde me lo han consultado, sobre este ataque sistemático del gobierno nacional a la señora Abad. De hecho, hay un pronunciamiento que no solamente es de la bancada de la Revolución Ciudadana de la Asamblea Nacional, sino de otras bancadas del Partido Social Cristiano, de la bancada de Construye, que está muy alejado de la Revolución Ciudadana, y todos han rechazado este acoso del gobierno nacional y sus autoridades en contra de la señora Abad. Y la Asamblea Nacional en pleno mayoritariamente ha dicho, oigan, aquí hay una sola vicepresidenta, no aceptamos otra vicepresidenta. El grupo IDEA, fíjese aquí, usted, este grupo de expresidentes que están más hacia la derecha, donde está Lazo, Moreno, Maguad, entre otros, Osvaldo Hurtado, también se han manifestado. Efectivamente, entonces lo que sí hemos dicho con claridad es que más allá de que con la señora Abad tenemos una posición ideológica diametralmente dispuesta, no podemos negarnos a la realidad. La señora Abad ha sido exiliada de su país, ha sido enviada a una zona de guerra, ha sido atosigada, la han querido llevar a la cárcel, no han podido. Nosotros efectivamente conocemos lo que significa perseguir a nuestras altas autoridades de nuestro proceso político, al presidente Correa, al vicepresidente Jorge Glass. Recordemos que el vicepresidente Jorge Glass también fue encarcelado y lo que se buscaba era sacarlo de la vicepresidencia de la República. Lo mismo se ha querido hacer con la señora Abad, nosotros lo tenemos clarísimo, pero este rechazo a lo que se ha hecho con ella no significa que estemos conversando con ella. De hecho, el pronunciamiento del rechazo a esta nueva vicepresidenta, que dicho sea de paso, todos los recursos que ella utilice pueden constituir peculado, porque ella no es la vicepresidenta. En el país hay una sola vicepresidenta, nos guste o no, fue elegida por el señor Noboa y es la señora Verónica Abad. Y ese es un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, no solo de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias, asambleísta Espín, muy gentil por acompañarnos a ustedes, un gusto participar en este diálogo.